Buenos días, hermanos, amigos, bienvenidos en esta preciosa mañana a la Iglesia Bautista Los Prados. Estamos contentos, agradecidos con Dios por un día más de vida que nos da, por la bendición de estar con ustedes, de tenerle hoy, de que estén con nosotros acompañándonos y que podamos continuar alabando, adorando a Dios a través de la oportunidad que Dios nos haya dado. Esta oportunidad que tenemos de nosotros poder llevar la palabra, esta oportunidad de lo que estamos haciendo y la bendición de Dios de tener, ¿verdad?, cómo buscar de Él. Muy contentos con lo que Dios ha hecho, gracias al Señor por todo este tiempo, por las dificultades que nos ayudan, que nos fortalecen, que nos dirigen, que nos permiten seguir creciendo, que nos brindan oportunidades para mostrar amor, que nos brindan oportunidades para servir, que nos brindan oportunidades para crecer, para confiar en Él. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, oramos que Él nos dé ánimo a todos nosotros a salir con bien, así como cuando el apóstol Pablo estaba junto a la tripulación y habían perdido toda la esperanza de conservar la vida. Dios le dijo que le iba a conservar sus vidas y se mantenían ahí. Vamos a mantenernos en la palabra del Señor siempre, que el Señor nos conserve, que nos guarde. Y recordemos que en Cristo tenemos promesa de preservación del alma, que es lo más importante en esta vida. Así que estamos contentos porque cada domingo a partir de las 11 de la mañana, la hora que Dios nos permita salir, traemos esta serie Victoria Asegurada, la serie Victoria Asegurada, que es una aplicación, ¿verdad?, práctica, una explicación de lo que es el libro de Romanos, de lo que es el libro de Romanos. Miren, recuerdo una vez que yo estaba fuera del país, se me acercó un señor y conversó conmigo donde yo estaba, y allá había unos obreros trabajando construcción. Mientras estos obreros estaban trabajando en este plantel donde me encontraba, el Señor me preguntó si estos obreros eran dominicanos. Yo le dije que no, que ellos no eran dominicanos. Me dijo, yo no quiero saber de los dominicanos. Y empezó a contarme una serie de cosas que algunos dominicanos le habían hecho a él. Cosas que le habían hecho daño. Y le dije, pero aunque le han hecho eso varios dominicanos, no puede juzgar a todo el mundo igual. Y él dijo, no, es que ellos todos son así, todos los dominicanos son iguales. Él no sé cómo, parece no me reconoció el acento. Y yo le dije, pero yo soy dominicano y entiendo que no soy igual que como esas personas que usted está diciendo. Así que él se sorprendió y me dijo, tú eres dominicano, pero tú no pareces dominicano. Y creo que hasta se avergonzó un poco porque luego de eso, ese señor nunca más volvió a referirme a la palabra. Yo entendí lo que él le estaba diciendo, o sea, no está bien generalizar, pero yo entendí que esas personas le habían hecho daño a él y le habían dado un malentendido de lo que somos los dominicanos. Muchos dominicanos se habían dado y se dan la tarea de mal representarnos a los demás. Lo mejor hubiese sido que si esas personas van a vivir su mal vivir, por decirlo así, que no digan que son dominicanos. Lo mejor hubiese sido que no digan que son dominicanos. Así que les invito con esta anécdota en mente que vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 2. Y vamos a leer los versos 17 al 24. Romanos 2, 17 al 24. El libro de los Romanos, el capítulo 2, los versos 17 al 24, que son los versos que seguimos hoy como cada semana,
llevamos una porción de las Escrituras y la que nos toca es la que Dios nos da el mensaje para llevar a cada uno. Romanos 2, 17 al 24 dice así: he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tal cual estas personas que decían que eran dominicanos y mal nos representaban a nosotros, mejor no debían decir que eran dominicanos. Así hay muchas personas que dicen que son de Dios, pero actúan todo lo contrario a Dios y como resultado hacen que el nombre de Dios sea blasfemado entre los que no conocen a Dios. Y lo mejor es que esa persona no ponga a Dios en su boca. Si tú no sirves a Dios, si tú no vives para Dios, no digas que tú eres de Dios, que tú eres cristiano, no digas que tú has nacido de nuevo, no digas que tú vives el evangelio o que se te aplica este título a ti. Lo mejor es que no pongas a Dios en tu boca. Dios está hablando aquí por medio del apóstol a los creyentes en Roma. Y cuando Dios les está hablando a ellos, a estos creyentes allá en Roma, vemos en el versículo 17 que de manera especial Él está hablando a los judíos. A los judíos les está hablando. Y aquí cuando le habla a los judíos, Él está hablando. Vemos lo que le acaba de decir. Ellos estaban confiando en su nacionalidad, en que por su nación, por su herencia biológica, ellos eran superiores, tenían una espiritualidad mejor, que nacían cerca de Dios, creían que eran hijos de Dios solo por nacer, hijos de Dios espirituales. Estaban confiados en su conocimiento de la ley de Dios, su conocimiento de la palabra. Se confiaban en la voluntad de Dios. Estaban muy confiados en su buen discernimiento, en su liderazgo espiritual para justificarse a sí mismos. Y en base a esta sobreconfianza, los judíos se comparaban con los gentiles, o sea, con todo el resto del mundo. Y en esta comparación concluían ser mejores que el resto de las naciones. Pero lamentablemente solo decían lo que había que hacer y lo que no había que hacer, pero su actuar era muy contrario a su enseñanza. Haciendo lo que decían no hacer y dejando de hacer lo que decían que había que hacer. Esto como consecuencia trajo un mal testimonio en todo el mundo entre los gentiles. Los que no conocían a Dios tuvieron una mala idea de quién es Dios por causa de los que decían conocer a Dios. Tristemente, hoy día la historia se repite y continúa. Se cometen muchas atrocidades en nombre de Dios e históricamente se han cometido.
tenemos muchos cristianos nominales, o sea, cristianos de nombre solamente, pero ensucian el nombre de Dios en sus bocas. Muchos ministros que salen en nombre de Dios, pero no son ministros de Dios, son ministros de lucros propios. Son ministros de su grandeza. Son ministros de su propio imperio, de sus empresas, de sus negocios. Y usan la palabra de Dios como negocio. Y muchos de sus seguidores lo saben. Pero les encanta estar ahí porque eso calla su conciencia en cuanto a buscar a Dios, pero llena su ego para buscar las necesidades humanas que quieren tener como vanidad y mucha deseo de fama, de enriquecimiento ilícito. Lo mejor es que el que no vive para Dios, como manda la palabra de Dios, no ponga a Dios en su boca. Porque el nombre de Dios es mal representado por causa de los que dicen conocerle. El nombre de Dios es mal representado por causa de los que dicen conocerle. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por permitirnos ver y tener tu palabra. Te pido, Dios del cielo y Dios de la gloria, que seas con nosotros, que nos ayudes. Y que, Padre Todopoderoso, tú bendigas de principio a fin la enseñanza de tu palabra y permitas que ella sea entregada tal y como tú me la has entregado a mí. Que me hables a mí como solo tú puedes hacerlo y que sea tu Santo Espíritu, el poder de tu palabra, el que trabaja en los corazones. No yo, Señor, no mis pensamientos, no mi entrega, no mi oratoria, Señor, porque nada soy, solo tú tienes el poder. Que sea la sabiduría tuya y no sabiduría humana, que sea el poder tuyo, Señor, el que obre, porque si no, no hay otra manera. Gracias, Padre, por todo. Que esto sea de ánimo para nosotros y que sea de ánimo para que busquemos de Dios verdaderamente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. El nombre de Dios es mal representado por causa de los que dicen conocerle. Esta es una verdadera realidad de muchos que decimos conocer a Dios, pero cuando la gente nos ve a nosotros, no ve a Dios. Y si ve a un Dios que nosotros le servimos, o ve ese Dios que supuestamente está detrás de nosotros, la gente no quiere ese Dios. No lo quiere. ¿Por qué? Porque no es el Dios verdadero. No es el Dios de la Biblia el que ellos están viendo en nosotros. No es el Dios que supuestamente nosotros adoramos. Miren, este tiempo en el que estamos, este tiempo de dificultad, este tiempo de pandemia, es un tiempo donde muchas personas buscan de Dios y eso es grandioso. Pero el deseo de Dios es que busquemos de Él genuinamente. Y qué bueno buscar a Dios cuando lo necesitamos. Dios está ahí y está para eso. Pero qué malo que lo busquemos superficialmente y que lo nombremos superficialmente cuando la realidad es que no tenemos ni tampoco queremos tener una relación verdadera con Dios y tan pronto esto pase ya Dios no va a estar. Entonces vivimos hablando de Dios y que Dios hace esto y que Dios hace aquello en mi vida, pero con mi actuar digo todo lo contrario. No puedo vivir hablando de Dios y estar haciendo trampas. No puedo vivir hablando de Dios y estar robando. No debo. No soy perfecto, no somos perfectos, vamos a fallar. Pero una cosa es cuando alguien falla, una cosa es cuando alguien pueda tener sus debilidades y una cosa es cuando una persona abiertamente
comete hechos y aún esos mismos hechos los justifica en nombre de Dios. O los quiere tapar el sol como un dedo, como que nadie está viendo nada. El nombre de Dios es más representado por causa de los que dicen conocerlo. Aquí vemos en este pasaje Romanos 2, 17 al 18, primero, que el conocimiento de Dios es superficial en los creyentes nominales. El conocimiento de Dios es superficial en los creyentes nominales. Dice el verso 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Ellos se llamaban judíos, o sea, y le hizo un sobrenombre. Porque aunque eran judíos biológicamente y geográficamente, muchos de ellos, genéticamente, no eran realmente el pueblo de Dios. La vida ahora mismo está llena de millones y millones y millones de cristianos nominales. Solo un título. Tienes título de cristiano, de evangélico, de pentecostal, bautista, lo que quieras llamarte. Tienes el título quizás de la iglesia tradicional de tu país o de los latinos o de la llamada madre patria. Algunos tienen el título de fundamentales, fundamentalistas. Pero ¿qué ganamos con un título? Si no hay una relación verdadera con Dios, ese título solo es algo superficial. Con este título de judío, ellos confiaban en su descendencia. Algunas personas hasta confían en su membresía, porque son miembros de una iglesia, de una parroquia. Porque se han bautizado o toman la comunión. Se apoyan en la ley, dice la palabra aquí. Conocimiento de la palabra. Conocer la palabra de Dios es una de las mejores cosas que nosotros podemos conocer. Pero tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios no hace nada. Es superficial si no hay una relación con Dios. Si no hay una evidencia de eso, de esa relación. El Señor Jesucristo dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros decimos que no hemos arrepentido, debe haber frutos diferentes, debe haber cambio. Un arrepentimiento es un cambio de actitud, pensamiento. Cuando nosotros cambiamos la actitud del pensamiento, eso nos lleva a un cambiar de actuar. Por eso Él dijo, por sus frutos lo conoceréis. Tú puedes decir que eres una mata de limón, pero si no das limones, no eres una mata de limón. Te glorías en Dios. Gloriarse en que conocemos a Dios, el Dios verdadero, hasta burlarse de aquellos que no conocen al Dios verdadero o no creen en Dios. Pero, ¿qué ganamos nosotros con eso? Si es algo solo por fuera. De decir gloria a Dios y cuando pasa algo, todo gloria a Dios. Pero lo de nosotros solo es de boca. Conoce su voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios está de manera explícita en su palabra. Conocemos la palabra de Dios de manera profunda. Nos gloriamos de conocer a Dios. Sin embargo, Dios no nos conoce a nosotros.
y que apruebas lo mejor por la instrucción que tienes, dice el verso 17. Un buen conocimiento. Verso 18, perdón. De todo. Pero fíjese que solo es un sobrenombre, solo es un título. Mucho conocimiento, pero todo es superficial. Entonces, ¿a qué conlleva eso? Eso conlleva a que con la boca, Dios, Dios, y la gente que mira qué palabra más linda, mira a esa persona, pero cuando ve a esa persona, ¿usted sabe lo que sale? Y escúchame la frase, una frase dominicana. Cuando una persona habla tanto de Dios, pero todo lo contrario, dice, ¿qué Dios del diablo tú me estás hablando? Eso es lo que la gente dice y piensa. Le pasó a un pastor amigo que él iba camino a predicar, por cierto. Iba a predicar en la emisora, iba temprano, y de costumbre temprano en la mañana las personas en las ciudades grandes, y aquí en República Dominicana, no se paran en los semáforos. Algunos porque no hay vehículo, otros porque es peligroso, todavía está oscuro. Y entonces estaba en rojo y eran como las 5 de la mañana, estaba oscuro, parece que no era tiempo oscuro. Y él cruzó y se fue en rojo. Y él mismo salió la policía y lo paró. Y le dice, ¿por qué usted se fue en rojo y para dónde va? Le dice, no, escúchame, mire, yo soy pastor, yo voy a la emisora que está ahí. Le dice, ¿qué pastor? Usted es un pastor del diablo. Le dijo el policía. Él lo cuenta como a manera de chiste y hasta cierta manera entendiendo que sí, se hizo mal. Y imagínense cómo uno le sale a una persona con algo, cuando uno ha hecho algo mal, que uno representa a Dios. Y así lo he hecho yo, así he cometido mis faltas, mis errores, y así lo hemos cometido todos. Y no es justificación. Pero la pregunta ¿es que cometemos faltas? ¿O es que vivimos en falta? ¿O es que vivimos una vida que no es real, que es superficial? Ese es el punto de Dios aquí. Hay otro punto donde Dios trata con nuestras faltas, con nuestros pecados, de que un momento u otro hemos dado mal testimonio, que lamentablemente todos hemos caído en eso. Pero otra cosa es decir con nuestra boca de que servimos a Dios, de que somos hijos de Dios, de que somos cristianos, que somos evangélicos, que somos lo que sea. Pero ese Dios no se correlaciona con nuestra vida, con nuestro testimonio, mucho menos con nuestro tratar a los demás. Entonces hay un conocimiento, pero superficial. El conocimiento de Dios es superficial en los creyentes nominales. El nombre de Dios es mal representado por causa de los que dicen conocerle. El nombre de Dios es mal representado por causa de los que dicen conocerle. Así que el conocimiento de Dios es superficial en los creyentes nominales, pero también vemos en este pasaje que la confianza en Dios es superficial en los creyentes nominales, y por eso titulamos este mensaje, y esa es usted ve la imagen constante: no pongas a Dios en tu boca. Si no vives para Dios, no pongas a Dios en tu boca. Verso 19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Verso 20, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y confías. Su confianza estaba basada en lo que hace. Y esto es lo que pasa con los creyentes nominales. Algunos solamente confían en que ellos dicen que son y ya eso es suficiente. Y otros confían en lo que hacen.
en sus obras, supuestamente sus buenas obras. El judío entendía que ellos eran guías de los ciegos, que las personas estaban ciegas espiritualmente y ellos eran los líderes, los que los guiaban y los llevaban a la luz. Pero el Señor Jesucristo dijo, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Estos ciegos espirituales querían guiar a otros ciegos espirituales y ambos iban al derribadero. Tenían entendimiento de que eran la luz, el ejemplo a seguir de los incrédulos. Ellos lo sabían. Que instruían a los indoctos, a los que no tenían conocimiento, los ignorantes, que no saben nada de Dios. Maestros de niños, educaban a los niños en la palabra de Dios, con confianza en la verdad y conocimiento de la palabra. Y mire, nosotros podemos estar confiando en un sinnúmero de cosas sin nunca haber confiado en el Señor Jesucristo. Mire, todo el mundo en su juventud, el que tiene mucho tiempo siendo cristiano en la iglesia, en algún tiempo en su juventud estuvo muy involucrado en ministerios. Pero la gran mayoría de esas personas se mantienen, pero ya no están haciendo nada para Dios o muy poco. Y solo hablan de lo que ellos hacían antes. Y cuando un cristiano o una persona vive hablando de lo que hacía, hay mucha posibilidad de que ahora no está haciendo nada. Y como no estamos haciendo nada ahora, tenemos que hablar lo que hacíamos antes. Ahora, eso puede ser un creyente que simple y llanamente se ha ido descuidando o se ha ido haciendo un poco indiferente a las cosas de Dios. Pero también hay muchos que puede ser que creen que son creyentes y no son creyentes. Pero confían que son creyentes por todo lo que han hecho, por lo que hacían antes o aún lo que hacen ahora, pero sin más nada. Por eso quizás no es que quieren ser hipócritas y tener una vida en la iglesia y otra en la casa, sino que esa es su vida real. Porque no hay una relación con Dios. Su confianza en Dios es superficial, su conocimiento de Dios es superficial, porque su vida cristiana, su creencia es nominal, es de nombre. Una persona que tenga 40 años, que ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, y una persona que tenga 40 segundos que haya confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, son iguales de salvos, si ambos han creído en el Señor Jesucristo. Ahora, se supone que el que tiene 40 años haya servido más a Dios que el que tiene 40 segundos. Pero si en esos 40 años realmente yo no me he entregado a Cristo y estoy confiando en todo lo que yo he hecho en ese tiempo, no tengo nada. Y mire, hay personas y no es que uno deba dudar de que si Dios lo ha salvado, pero sí es bueno que uno esté seguro de que hubo un encuentro nuestro con Dios, con Cristo, un momento específico en nuestras vidas donde nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Cristo que sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. Si ese momento específico no ha pasado, hay mucha posibilidad de que nosotros no hayamos nacido de nuevo. Porque no es que yo siempre le he servido a Dios y que yo soy de Dios desde pequeño, o yo voy a la iglesia desde pequeño, tengo 20 años, 30, 15, 10 años. Tengo un amigo que él fue a prepararse para servir a Dios a una universidad cristiana, para ser pastor.
Y estudiando, se dio cuenta que él no se había convertido, que él no era cristiano. Y le entregó su vida al Señor. Y hoy él está sirviendo al Señor y es pastor, tremenda persona, muy íntegro, tremendo testimonio, atreverse a dar ese paso. Asimismo, allá donde estudiaba, había una maestra que tenía más de 20, 25 años en el cristianismo. Y en medio de una predicación, ella reconoció que ella había estado en el cristianismo, que había crecido en la iglesia y que vivía una vida para Dios, pero que no había un señorío de Cristo en su vida, que Cristo nunca realmente había sido el Señor de su vida y que ella nunca recuerda haberle entregado su vida a Cristo y decidió entregarle su vida a Cristo ahí. Y esas personas quizás vivían una buena vida, pero sabían que no estaba ese tiempo con el Señor. Pero hay personas, las que aquí está haciendo énfasis, es que viven una vida de demonios con una boca divina. Que hablan de Dios, que predican a Dios, que enseñan a Dios, que representan a Dios. Y la solución para este tipo de pecado es la que está aquí. Es enfrentarlos con la verdad. Dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Haciéndoles entender lo que realmente hacen. Yo sé que puede ser duro, puede ser fuerte, pero eso es lo que Dios hace, nos confronta con la verdad. Dice la Biblia que fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Los besos del hipócrita no ayudan. Que alguien te diga que tú estás bien cuando estás mal no te ayuda. Los judíos decían y no hacían lo que decían. Ellos creían que lo hacían bien. Pero lo único que ellos hacían y que hacían bien era causar que el nombre de Dios sea blasfemado. El creyente nominal dice y no hace. Y lo único que hace es mal representar el nombre de Dios. Eso es lo que hace el creyente nominal. Mal representar el nombre de Dios. Dice, y según vemos aquí, en este pasaje completo, y Dios lo había dicho en el verso 11, la perícopa anterior, de que no hay acepción de personas para con Dios. Dios ha establecido los estándares de justificación, los cuales son por fe, al creer en Cristo, y no tienen nada que ver con méritos humanos, comparaciones superficiales o justificaciones humanas. A Dios no le impresiona la nacionalidad, el conocimiento, el discernimiento, ni el liderazgo de una persona. Mucho menos su nominalidad creyente. Que una persona diga que cree en Dios, que una persona diga que sirve a Dios, que una persona se llene su boca de hablar de Dios y de hablar bonito de Dios. Eso no impresiona a Dios bajo ninguna circunstancia. El ser humano desde la caída ha buscado excusas para justificarse. Pero no es así para con Dios. Tratamos de excusarnos en todo momento,
Pero para Dios, como hemos visto en este libro romano, somos inexcusables. Tanto como lo dice en Romanos 1:20, como en Romanos capítulo 2 en el verso 1. Nuestro pecado nos lleva a juzgar a los demás y al mismo tiempo a pasar por alto nuestro propio pecado. De hecho, este mismo mensaje es un mensaje que me puede llevar a mí y a nosotros a estar pensando y hablando mal de otros, cuando realmente la idea de Dios no es que estemos pensando en aquel que lleva mal testimonio, sino que nos revisemos nosotros mismos. Ahora vamos a hablar a un lado aquellos que dicen y no son. Ahora, vamos a suponer que nos revisamos. Y yo digo que soy y realmente soy. Ahora la próxima pregunta es, ¿vivo yo como un creyente? ¿Puede la gente ver a Dios en mí? Pero no a cualquier Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. ¿Qué puede ver la gente de Dios en mí? ¿Quisiera alguien ser como yo? ¿Por qué? Porque tengo yo algo de Dios, porque muestro algo de Dios, porque tengo paz de Dios, tengo sabiduría de Dios, tengo algún atributo de Dios que puedo mostrar. El nombre de Dios es mal representado por causa de los que dicen conocerle. El nombre de Dios es mal representado por causa de los que dicen conocerle. Así que el conocimiento de Dios es superficial en los creyentes nominales, Romanos 2, 17 al 18. La confianza en Dios es superficial en los creyentes nominales, Romanos 2, 19 al 20. Y para concluir los últimos 3 versos, vemos que los comentarios de Dios son superficiales en los creyentes nominales, o la conversación de Dios es superficial en los creyentes nominales. Mire aquí lo que ellos hacen y lo que quizás muchas veces hacemos nosotros también. Verso 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Enseñamos a otros, nos gusta mucho decir cómo se hacen las cosas. ¿Nos enseñamos a nosotros mismos? Es tan tal que nosotros no nos damos cuenta que muchas de las cosas que nosotros le decimos a otros que hagan o que deben hacer, son las mismas cosas que nosotros no hacemos. Muchas veces hasta predicamos, los que predicamos, y le hablan a la gente de que no les robe a Dios. Pero robamos nosotros a Dios, robamos a otras personas. Hablamos del amor de Dios y el amor de Cristo, pero no tenemos compasión de los demás. No mostramos amor a los demás. Puede ver una persona, pueden ver todas las personas el amor de Dios en nosotros, aunque sea una persona.
Si le preguntan a alguien, mencióname una persona que te recuerde a Dios, ¿tú crees que alguien pueda decir que eres tú, que soy yo? Mire, ese doble estándar, lo que se le dice aquí, esa doble moral, eso es lo que más lleva a que el nombre de Dios sea blasfemado. Hay gente que dice, mire, yo no quiero saber de lo evangélico, no me hablen de evangélicos, son unos ladrones. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque hay personas que dicen que son evangélicas y son ladrones. ¿Usted sabe por qué hacen eso? Porque hay personas que usan el evangelio para ganancias deshonestas. No, no me habla de los evangélicos que son unos tigres. ¿Usted sabe por qué dicen eso? La palabra tigre es una persona astuta aquí. Muy listos, dicen en Centroamérica. Muy vivos. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que se llaman evangélicos que siempre quieren sacar ventaja de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros decimos una cosa, pero vivimos otra. Eso es lo que dice aquí. Vivimos comentando, conversando de Dios, pero comportándonos como el diablo. Con una jactancia del conocimiento de la palabra de Dios, pero infringimos la ley de Dios. ¿De qué me sirve tanto ese conocimiento superficial si no se aplica a mi vida? Más, yo le voy a decir algo, que usted lo sabe, pero nos lo vamos a recordar los dos. La gente que no conoce a Dios, conoce más de la palabra de Dios de lo que usted y yo creemos. Y por eso cuando hacemos algo, ellos saben, pero tú eres evangélico, tú no debes hacer eso. Recuerdo otro pastor, amigo, y digo, son cosas que uno se cuenta entre nosotros. Así que son, a veces uno lo hace de broma, pero uno también hace sus cosas. Y lo que le pasó a él, yo lo comprendo, él muy indignado. Él tiene 2 hermanas y él es el único hermano porque tenía otro hermano que murió. Entonces el esposo de una de las hermanas la golpeaba, la maltrataba físicamente. Así que la hermana lo llamó a él, pero ¿sabe? Él es pastor. Pero como hombre se sintió incómodo. Y fue allá, buscó la policía y fue a la casa y lo llamó. Le dijo, ven, sal para que hablemos, para entrarlo preso, pero el tipo no quiso salir. Digo el tipo porque eso es buen título que le corresponde a una persona así. No quiso salir. Le dijo, pero ven, salga, ven para que hablemos. Ya cuando vio que no salió, se incomodó. Le dijo, oye lo que te voy a decir. Si yo te vuelvo a ver algún día en mi vida, o te vuelvo a ver cerca de mi hermana, ese va a ser el último día que tú vas a vivir. Cuando tú me veas, tú cruzas para el otro lado. Y cuando veas a la hermana mía, igual. Y dice él, que el hombre parece que se asustó y después llamó a la hermana de él. Y le dijo, mira, ven acá. Y fulano ya no es evangélico. Entonces él sabía que era pastor y que era evangélico y que él debía tomar las cosas tranquilas. Pero cuando vio la manera que reaccionó, dice, pero ya no es evangélico el hombre. Entonces, a veces las personas nos hacen daño y esperan que nosotros no hagamos nada porque somos evangélicos, porque somos cristianos.
Y como nosotros mismos nos damos la tarea de decir lo que hay que hacer y que se debe hacer y que el cristiano debe hacer esto y que no hace aquello y que esto dice la palabra, la gente lo oye y dice, yo no soy cristiano porque yo no voy a hacer eso, pero tú eres cristiano, tú tienes que hacerlo. Y te preguntan lo que ellos quieren saber y te dicen, los cristianos no hablan mentira. Traspasamos los límites establecidos por Dios en su palabra. Honramos nosotros a Dios, vivimos para la gloria de Dios. Los seres humanos tendemos a justificar todas nuestras acciones. Eso lo hacemos de una manera tal que aunque queremos justificarnos delante de Dios para llegar al cielo, cubrimos nuestros pecados con excusas. Callamos nuestras conciencias con excusas. Creemos las excusas para que entonces nos crean las nuestras. Una manera de nosotros justificar nuestras acciones y sentirnos mejores es comparándonos con los demás. Me comparo con el que entiendo yo que lo hace peor. Pero lo mejor es que si vivimos así, no pongamos a Dios en nuestra boca. Los comentarios de Dios son superficiales en los creyentes nominales. Nosotros no creemos ser mejores que aquellos países limítrofes con nosotros. Los países que hacen frontera, siempre uno se cree mejor que el otro. Estamos orgullosos de no ser como los del otro lado. Entendemos que somos mejores en los deportes, o en conocimiento, o en importancia. Esa es la naturaleza humana. Los cristianos tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. La conocemos por nosotros mismos y hemos sido instruidos en ella. Sabemos lo que está mal con otras denominaciones. Le predicamos el evangelio a los perdidos. Identificamos lo que es una mala doctrina. Pero la pregunta es, ¿hacemos nosotros lo que decimos? ¿Vivimos lo que creemos? Lamentablemente no vivimos de acuerdo a lo que enseñamos. No practicamos lo que predicamos. El nombre de Dios también es blasfemado entre los inconversos por muchos de nosotros que nos llamamos cristianos, evangélicos. Y lamentablemente algunos de los cuales sí lo somos. Dejemos de justificarnos y vanagloriarnos, que eso no le sirve a Dios. Dios no obra en un corazón orgulloso. Tampoco Dios le enseña a un sábelotodo porque ya no tiene más nada que saber. Dejemos de hablar, de justificarnos y empecemos a trabajar para Dios. Pongamos en práctica lo que conocemos y que los incrédulos glorifiquen a Dios al considerar nuestras buenas obras como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos empecemos a ver que realmente congregarnos en un templo es un privilegio. Mire ahora cómo se nos ha quitado ese privilegio, que podamos ver que eso es un privilegio. Y cuando Dios permita que las puertas de los templos sean abiertas nuevamente, que no solo estemos ahí, sino que busquemos, que procuremos cómo aprovechar esa bendición, que nos involucremos. A muchos cristianos hoy día con esto felices porque no tienen que hacer nada en cuanto a la obra de Dios. Un grupo de hermanos o los pastores se encargan solamente de que le llegue el mensaje y ahí desde la casa, ahí reciben el mensaje y ya ellos están contentos con eso porque no quieren hacer más nada. Y
Y la pregunta de muchos de nosotros, los pastores, es, cuando Dios nos dé la oportunidad y se abran los templos, ¿qué pasará con aquellos que realmente se están acomodando a una vida con Dios sin involucrarse en el aspecto tangible del reino de Dios que es la iglesia? El nombre de Dios es mal representado por causa de los que dicen conocerle. Eso está escrito, pasó con los judíos, pasa con nosotros hoy día. Posiblemente tú y yo no podamos evitar que eso siga sucediendo con otros, pero sí podemos evitar que eso suceda contigo y conmigo. Que tú y yo no seamos piedra de tropiezo a nadie. Que Dios nos ayude cada vez a manejarnos mejor, a manejarnos de manera más sabia y a vivir de acuerdo a lo que predicamos. Primero, evaluemos si realmente hemos creído en el Señor Jesucristo, si tenemos una relación con Él, para que no digamos que somos y no somos. Y segundo, si somos y hemos creído en Cristo, entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude y vamos a poner empeño para vivir entonces como Cristo, de acuerdo a su palabra. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Le esperamos la próxima semana a partir de las 11 de la mañana. Esta es su serie Victoria Asegurada. Cuando usted y yo vivimos de acuerdo a lo que decimos y enseñamos, eso nos da victoria en nuestras vidas, nos ayuda a vivir en la victoria asegurada que nos ha dado el Señor Jesucristo. Todos los domingos a partir de las 11 de la mañana por la Iglesia Bautista Los Prados. Y si usted es amante de la palabra de Dios, le gusta conocer la palabra de Dios y sobre todo las profecías, el libro Apocalipsis, que muchas personas les gusta y otros no lo entienden, lo estamos tratando de explicar de la manera más sencilla y de la manera más clara, tratando de ir gramaticalmente por lo que significa. Todos los jueves a partir de las 8 de la noche por estos mismos medios también tenemos un estudio llamado La Palabra para estos tiempos y estamos viendo el libro Apocalipsis. Gracias, el Señor les continúe bendiciendo.